se acabará la tempestad. Aunque oscurezca la noche, Jesús viene a mi encuentro y la luz del día llegará. Esta semana, la semana pasada, para serle más exacto, estaba pensando acerca de un tema que quería compartir con ustedes, pero el martes en la mañana el Señor ha cambiado todo el panorama. Y de verdad el Señor, cuando estuve meditando, estuve orando al mediodía, por ahí por la playa, el Señor trajo este tema a mi corazón y de verdad yo sé que más de uno de los que estamos aquí se va a encontrar identificado con esto que voy a hablar en esta mañana, porque es un tema que está muy relacionado en nuestra vida a diario y de verdad que necesitamos tener ese refrigerio en medio del desierto. De verdad que es una bendición poder que el Señor me haya puesto esto en mi corazón, porque es algo grandioso lo que vamos a analizar en esta mañana. Vamos a buscar el libro de Éxodo, el capítulo 3, hasta el verso 8. Y dice, un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas al otro extremo del desierto y llegó a Oré, a la montaña de Dios. Dice que Moisés llevó al otro extremo del desierto. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió él. No te acerques, más le dijo Dios, quítate la sandalia, porque estás pisando tierra santa. Sigue diciendo el 3:6. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarnos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos y heveos y jebuseos. Amén. Señor, añada bendición a su palabra. De verdad que a mí me llamó mucho la atención esta historia. Vamos a resumir un poco la historia acerca de la vida de Moisés. ¿Cómo era la vida de Moisés antes de pasar por el desierto? Ustedes saben de la vida de Moisés, saben de la historia de Moisés. Levante la mano los que saben de la historia de Moisés. Todo. Saben que Moisés era el hijo del faraón, fue traído de una familia hebrea, lo consiguió la hija del faraón en el agua y lo sacó de allí, y por eso es que lleva el nombre de Moisés. Pero algo muy extraño ocurrió aún antes de que Moisés naciera. Vamos a buscar esos 2, del 2 al 3. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960.
Y dice esos dos. Un varón de la familia de Leví tomó una mujer o una hija de Leví, la que concedió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero, no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y calefacteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en el carrizal a la orilla del río. Por eso les decía que desde que Moisés nació, bueno, antes de que naciera, ya había comenzado el proceso, ya había comenzado el problema. El rey se le antojó, el faraón de ese tiempo se le antojó decretar una ley que todos los niños varones tenían que ser matados. O si no, lo iban a asesinar echándolo al agua, echándolo al río Nilo. Y desde allí comienza la problemática, aún cuando Moisés todavía no había venido a este mundo. Y ponte a pensar, cuando Dios tiene un propósito en la vida de alguien, siempre va a haber cosas que se van a levantar para interponerse a ese propósito. Yo recuerdo que cuando yo nací, bueno, dice mi madre que existieron muchos problemas en cuanto a mi nacimiento. Prácticamente el cordón umbilical prácticamente había salido amarrando mi cuello. Y eran muy pocas las probabilidades de que yo viviera. Pero gracias al Señor, a su intervención, en ese tiempo mis padres y mi madre no creían en el Señor. Y debido a eso fue que le atribuyeron el milagro a José Gregorio. Pero yo sé que no fue José Gregorio. Yo sé que fue Cristo el que lo hizo. Porque Cristo tenía un propósito para con mi vida. Y así muchas veces sucede en cada uno de nosotros. Por eso le digo que con este tema nos vamos a sentir muy identificados en cuanto al propósito de Dios, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Dice en el capítulo 2 de Éxodo, del 11 al 15, vamos a leerlo. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró por todas partes y mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto se ha descubierto. Ciertamente esto se ha descubierto. Allí, después de eso, Moisés tuvo que salir huyendo. Pero me llama mucho la atención lo que dice en Hebreos 11, 24 al 26. Vamos a leer Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó, dice, que renunció a ser hijo de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con su pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él tenía todo lo que un ser humano quisiera tener. A Moisés no le faltaba nada. Él tenía su buena cama, él tenía su buena habitación. Él cuando se levantaba, ya tenía la comida, le llevaba la comida a la cama. Disfrutaba de muchas cosas que un ser humano quiere disfrutar. Más sin embargo, lo que nos está especificando aquí Hebreos 11, 24 al 26, parece que era algo contrario a lo que Moisés estaba viviendo. Dice que él tenía
aquellas cosas no le llenaban de placer. Por eso es que Moisés sale del palacio a encontrarse con su propósito. Moisés no se conformó con solamente escuchar lo que se hablaba en el palacio. En el palacio se podían hablar muchas cosas buenas de los hebreos, pero no era así. Dice que cuando Moisés salió a caminar por el pueblo, estuvo fuera del palacio, allí fue donde se encontró con una realidad. Se encontró con algo que impactó su vida. Moisés, él estaba disfrutando de muchas cosas, pero ya cuando fue adulto se fue dando cuenta de que esas cosas no era lo que lo llenaban. Él estaba experimentando de todo tipo de deleite, dice el libro de Hebreos. Sin embargo, eso no era lo más importante para él. Había algo que él consideraba más importante, y es el propósito de Dios para su vida y el propósito de Dios para su pueblo, al pueblo que él iba a dirigir. Cuando Moisés ya era adulto, dice que salió. Este comentario que voy a hacer es según la teología del pastor José. Me imagino que en ese momento Moisés se ponía a meditar. Moisés se ponía a pensar en lo que estaba sucediendo afuera. Y él diría, yo estoy aquí disfrutando de tantas cosas, pero mi pueblo, el pueblo al que pertenezco, está sufriendo penalidades, está sufriendo tortura allá afuera. Está siendo maltratado, porque dice la Biblia que el pueblo era maltratado. Y Moisés era consciente de la promesa que Dios le había hecho a Israel, de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Moisés era consciente porque fue instruido acuérdense que en el capítulo 1 nos nombra en el capítulo 2, mejor dicho, nos dice que Moisés, después que fue tomado por la princesa llamó a una hebrea y resulta que esa hebrea fue su madre. Y a esta hebrea le pagaba, la hija del faraón, la princesa le pagaba a la hebrea para que le cuidara a su propio hijo. Y en ese tiempo que estuvo la madre de Moisés cuidándolo, ¿ustedes creen que su madre no le enseñó todas las cosas acerca de la palabra, acerca de Dios? Sí le enseñó porque en el libro de Hebreos 11, 24, 26 nos habla claramente que él renunció a todo eso por sufrir los vituperios de Cristo. Es decir, ya él sabía cuál era el propósito para su vida. Él sabía que no iba a terminar allí en ese palacio. Él sabía que había algo más importante que hacer en la vida. Muchas veces nosotros pensamos que en cosas que consideramos que es lo más importante en la vida, pero no, hay afuera del palacio, afuera de nuestras comodidades, hay cosas más importantes que tú y yo tenemos que hacer. No nos podemos conformar, quedarnos en un sitio estancado, quedarnos en un sitio, sentirnos cómodos, sino más bien ponernos a pensar cuál es el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas y actuar de acuerdo a ese propósito. Cuando Moisés salió se encontró con una sorpresa. Se encontró con lo que le decían en el palacio no era verdad, era pura mentira. En el palacio quizás le decían, no, tu pueblo está bien, el pueblo de los hebreos está bien. Pero cuando él salió y vio la realidad en la calle, vio la realidad afuera, fue otra cosa. Y esto tocó mucho mi corazón, porque ¿sabe dónde nos damos cuenta de que hay tanta necesidad? Cuando salimos a la calle, cuando salimos afuera, cuando vemos la gente que está siendo oprimida, la gente que está en depresión, la gente que está en situaciones difíciles. Y nosotros sabemos cuál es la solución para ello. Esa gente que necesita un libertador. En Hechos 10:38 dice que Jesús anduvo haciendo muchos bienes y sanando a los que eran oprimidos por el diablo. Y es lo que nosotros debemos mostrar.
salir a las calles, salir a lo que está sucediendo afuera, para mostrar, para que esas personas tengan liberación, para que esas personas sean liberadas por el poder de Jesús. Seguimos. Después de esto, Moisés tomó una mala decisión de matar al egipcio. En el 2:14 dice, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Moisés cometió un error que le costó dejar todo antes de tiempo. Y en ese momento, hay algo que me llama mucho la atención, que en ese momento fue muy poco lo que Moisés pudo hacer. Él quería ya comenzar a hacer justicia, comenzar a defender a su pueblo, pero en realidad fue muy poco, porque no era el momento de Dios. Pero lo más importante no es lo mucho ni lo poco que tú y yo hagamos. Lo importante es la valentía y el compromiso que tenemos para hacerlo. Es lo importante. Y sobre todo, ¿para quién lo hacemos? De acuerdo a lo que nos habla la Biblia, Moisés lo estaba haciendo por Cristo. Todo lo que estaba haciendo, aunque fueran momentos de emociones, que fue llevado por las emociones, él lo estaba haciendo para el Señor. Y eso es lo que realmente importa, las cosas que nosotros estemos haciendo para Dios, con todas las intenciones y con un compromiso. Hay organizaciones en el mundo que están haciendo muchas cosas buenas, que están haciendo cosas grandes para salvar vidas. Por ejemplo, tenemos la ONU, la Cruz Roja y muchas organizaciones parecidas a esta. Pero realmente nosotros tenemos una labor y una tarea mayor que esta, que es salvar almas, que es mostrarle al que salva almas para que no se vayan al infierno. Ahora, en toda esta historia, lo que más me llamó la atención es que todo hombre escogido en la Biblia, o que nos presenta la Biblia, antes de llegar a la bendición, antes de conocer al Señor, tiene que pasar por un desierto. Vemos a Elías caminando por el desierto, vemos a José también, que atravesó momentos de desierto. Vemos a Juan el Bautista, que caminando por el desierto, aún al mismo Jesús, antes de llegar a cumplir el propósito, estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. Y eso es algo que me llama la atención, porque Dios trabaja de esta manera. Y nosotros no seremos diferentes. Nosotros no escaparemos de eso. Dios nos pasa por desierto. Nos pasa por lugares áridos, lugares secos espirituales. Y podemos imaginar en el desierto las temperaturas que son en la noche que son tan bajas y en el día que hace un calor insoportable. Bueno, yo nunca he estado en un desierto, pero de acuerdo a lo que hablan del desierto, los que conocen el desierto, saben que en el desierto sucede todas esas cosas. Y hay una sequedad terrible. Y quizás nosotros muchas veces pasemos por esos momentos difíciles. Pero te tengo una buena noticia. Cuando Moisés estaba pasando por el desierto, allí fue donde se encontró con Dios. Así que dígale al que está a su lado, si estás pasando por el desierto, Dios se te va a aparecer. Dígaselo creyendo. Es algo extraño la forma en que Dios usa para llevarnos a cumplir su propósito. Pero siempre Dios está involucrado cuando nosotros nos ajustamos hacia el propósito. Cuando nosotros comenzamos a caminar de acuerdo a lo que el Señor nos está diciendo, Él está involucrado.
en tu proceso. Él siempre se va a mantener comprometido porque Él nunca nos deja. Él siempre ha estado atento a nuestras necesidades. Él siempre ha estado con nosotros, aunque pase por angustia, aunque pase todo lo terrible que puede suceder, que le puede suceder a uno, como muchas veces mi esposa y yo decimos, a nosotros y al coyote, pero sabemos que Dios está metido en ese asunto. Cuando tú le eres fiel a Dios, escuche bien, le voy a decir, cuando tú le eres fiel a Dios, puede pasar lo que pase. Podemos fijarnos en la vida de Moisés. Moisés estaba disfrutando de muchas cosas, pero él tomó la decisión de seguir fielmente a Dios. Él no titubeó, no importa, me da igual las comodidades que tenga. Me da igual que cuando me levante tenga la comida en la cama, pueda disfrutar, pueda comer lo que yo quiera. Moisés no pensó en eso. Moisés comenzó a pasar por el desierto. Primero se encontró con su suegro Jetro, que en ese tiempo no era suegro, sino que él le dio la hija. Y pasó necesidades. Pasó por muchas necesidades, porque en el desierto se pasa por necesidades. Uno en el desierto experimenta cosas que la gente normal no las experimenta. La gente que está aferrada a este mundo no experimenta las cosas que un cristiano experimenta, que un cristiano fiel a Dios experimenta. Pero es debido a eso que allí es donde Dios se glorifica, cuando nosotros entendemos que ese proceso que estamos pasando viene de parte de Dios y que Dios nos va a llevar a otro nivel. Y es porque Dios nos quiere conducir a un terreno mejor. Él le dice, yo te voy a sacar él le dice a Moisés, te voy a usar para sacarte de esta tierra, para que saques a mi pueblo de Egipto, donde está el que está siendo oprimido, el que está sufriendo todo tipo de calamidades, para que lo lleves a una tierra donde fluye leche y miel, donde hay prosperidad, donde está la bendición. Ese era el propósito de Dios usar a Moisés, y aún mayor, que no solamente quedaba en algo temporal, sino que miraba hacia un futuro, miraba hacia la eternidad. Esto conducía, nos ilustra, nos da una sombra de que todo el propósito de Dios nos conduce hacia la eternidad. Cuando un día estemos en la presencia de Dios, disfrutando de todas las cosas que hemos querido disfrutar en esta tierra. Pero tenemos que fijar nuestra mirada en Cristo Jesús, así como lo hizo Moisés. Dice, Él miró los vituperios. Él prefirió abandonar todo, renunciar a todo aquello que le causaba placer y comenzó a mirar los vituperios de Cristo, las aflicciones de Cristo. Eso era lo importante. Y eso tiene que ser lo más importante para tu vida y para la mía. Otra de las cosas que me llama mucho la atención, vamos a buscar Éxodo 3. Éxodo 3:2 dice, estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Voy a ver. Ahora mi pregunta es, ¿qué te está mostrando Dios en este desierto? ¿Qué te está mostrando Dios? Pero ¿qué te está mostrando Dios para que tú puedas cambiar? ¿Estás huyendo? ¿Huyes o te quieres acercar? Muchas veces huimos. Dios nos está mostrando cosas y en vez de acercarnos, Dios nos está mostrando algo para que nosotros salgamos del problema
Y en vez de acercarnos, lo que hacemos es huir. No importa lo que Dios esté mostrando, me da igual. Si es una zarza ardiente, no se quema, me da igual. No hay ningún interés de parte de nosotros de acercarnos a ver por qué estoy en este desierto, qué es lo que Dios me quiere mostrar. Pero Moisés no fue tonto. Moisés fue listo. Dijo, no, voy a acercarme a ver qué es lo que está pasando. Yo no me voy a quedar aquí en este desierto. Entonces, yo no me voy a quedar aquí en este desierto pensando que muriendo aquí, cuando el Señor me está mostrando cosas, voy a acercarme. En vez de huir, voy a acercarme. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener. En vez de huir, acércate. Acércate. Que ese desierto que Dios te ha puesto, en el desierto donde Dios te ha puesto, es para que te acerques a Él, no para que huyas. Realmente nosotros, cuando estamos enfrentando problemas, lo que hacemos es huir. Pero el Señor nos está diciendo que nos acerquemos a Él. El Señor quiere que nosotros le busquemos. La semana pasada mi esposa hablaba acerca de la búsqueda, de buscar el rostro del Señor. Y también trataba de la vida de Moisés, porque eso es lo que el Señor desea, que tú le busques. En en Santiago 5:8 dice que acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Luego dice Éxodo 5, Éxodo 3:5. Perdón, del 4 al 5. Dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió Moisés. No te acerques, mas él dijo, quítate la sandalia, porque estás pisando tierra santa. Otra de las cosas que está impidiendo de que tú te acerques a Dios. Es necesario revisar qué es lo que impide. Que alguna área en tu vida está impidiendo que tú te acerques a Dios. Porque no es normal que de la noche a la mañana haya ocurrido esa sequedad espiritual, haya ocurrido ese desierto. Que ya no sienta más interés por las cosas del Señor. De un momento a otro ha sucedido. Y te tienes que preguntar, ¿qué es lo que te impide? ¿Qué es lo que está impidiendo que tú te veas cara a cara? El Señor le dijo, quítate la sandalia, porque donde está es tierra santa. Y lo que lleva está contaminado. Y cuando vamos a acercarnos a la presencia de Dios, primero tenemos que reconocer que hemos fallado. Reconocer que hay algo, que puede haber algo que está impidiendo que nosotros nos acerquemos al Señor. Esa es otra de las actitudes que nosotros debemos tener. Revisar nuestro corazón y pensar, ¿por qué no me puedo acercar al Señor? ¿Qué actitud debo cambiar? ¿Qué es lo que debo cambiar para poderme acercar al Señor con tranquilidad? ¿Quieres salir del problema? ¿Quieres salir de la situación? Comienza a revisar. Muchas veces tenemos que hacerlo. Tenemos que revisar nuestros pasos. ¿Qué es lo que está impidiendo de que yo salga de ese desierto? ¿Qué es lo que me impide en este proceso acercarme a Dios? Y de verdad cuando usted y yo reconocemos eso, comenzamos a mirar
lo espiritual con otra perspectiva. Cuando Moisés se quitó las sandalias, allí comenzó la revelación del Señor y el Señor comenzó a hablarle y le dijo: yo te voy a usar para que tú saques a mi pueblo, para que tú guíes a mi pueblo. Te voy a usar grandemente porque yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de todos los israelitas. Y de verdad, nosotros también somos ese pueblo de Dios. Formamos parte, el apóstol Pablo dice que nosotros formamos parte del Israel espiritual. Por eso digo, nos vamos a sentir identificados con este tema, porque nosotros también estamos pasando, muchos de nosotros estamos pasando o hemos pasado por un desierto espiritual. Pero hay que analizar qué es lo que está impidiendo. Todo estará bien si a mi lado vas. Todo estará bien si conmigo estás. Todo estará bien. Pues si te subes a mi barca, llegará la calma y se acabará la tempestad. Aunque oscurece la noche, Jesús viene a mi encuentro y la luz en